Presten atención, ¿eh? Esta clase lo doy cada vez que pasa el cometa Halley, cada 400 años nomás. ¿Ya? Muy bien, mira. Grave es posible, ¿eh? Porque esta clase lo doy cada 400 años, ¿no? Y mira, número 1. Lo que ustedes tienen que saber de la nefrona, primero son sus partes. ¿Estamos? Tenemos la primera parte que es el glomérulo, ¿cierto? De ahí tenemos la parte del tubo proximal. De ahí tenemos la parte fina descendente del haz de Henle. De ahí tenemos la parte fina ascendente del haz de Henle. Y ahí tenemos la parte gruesa del haz de Henle, ¿cierto? ¿De ahí dónde pasa? Al túbulo contorneado. Distal. ¿De ahí dónde pasa? Al túbulo colector. Esa es toda la nefrología. No hay nada más. ¿Ya? Primer punto. Segundo punto que ustedes tienen que saber es de que cada segmento tiene su propia función, ¿no? En algunos se va a absorber y se va a secretar más que otros, que ahorita vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, ese es como primer concepto, ¿ya? Primero tienen que saber el recorrido, ¿eh? El recorrido es importante. Glomérulo, ¿ya? Túbulo contorneado proximal, fina, haz de Henle descendente, ascendente, túbulo proximal y el túbulo colector. ¿Estamos? El túbulo colector, ¿dónde desemboca? En la pelvis renal, ¿no? Y de ahí ya pasa la uretra y todo lo que ustedes ya saben. ¿Estamos? Ese es el recorrido que ustedes tienen que saber para entender. Si saben ese recorrido, saben toda la fisiología neurológica. Si no saben ese recorrido, están perdidos. ¿Ya? Entonces ahorita les voy a explicar así parte por parte cuál es el segmento de cada función para llegar al origen. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, como algo general, ¿ya? Algunos datos generales, ¿ya? Creo que esto lo vieron en la clase pasada, ¿ya? La patologización sanguínea de los riñones generalmente es alrededor del 22% del gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir eso? De que el riñón es un órgano muy vascularizado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el resto es floro, ya solamente para llenar las diapositivas, nada más. ¿Ya? Siguiente, vamos a. Entonces, siguiente. Muy bien. Entonces, como ustedes ya me conocen, a mí no me gusta poner letras porque ustedes se duermen y yo también me duermo. ¿Ya? Y es por eso que pongo imágenes. ¿Ya? Nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Ya? Glomérulo, parte proximal del túbulo. Recuerden el haz de Henle, acuérdense, ¿ya? El haz de Henle tiene una parte fina y una parte gruesa. La parte fina, acuérdense, es permeable al agua. Y la parte gruesa es impermeable al agua, como lo vamos a ver más adelante. Repito, la parte fina, miren, finita, mira, la parte fina es permeable al agua, ¿no? E impermeable absoluto. Y esta es impermeable al agua, impermeable absoluto, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces ahí está la figurita que acabamos de conversar. ¿Ya? De más está decir de que en el glomérulo, ¿qué se produce? ¿Qué fenómeno se produce? La filtración, la secreción, la reabsorción o la excreción. ¿Qué se produce? Filtración. La filtración. ¿Por eso se llama filtración glomérulo, ¿no? Y esa filtración se va a dar gracias a qué? A lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Al intercambio de presiones. ¿Se acuerdan las fuerzas de Frank Stanley que hemos visto la vez pasada? ¿No? A través de esas fuerzas se va a dar la filtración. ¿Qué hemos dicho que es filtración? ¿De dónde a dónde? ¿Se acuerdan que habíamos hecho el artiquito? ¿Filtración de dónde a dónde es? Del intersticio al capilar o del capilar al intersticio. Del capilar. Del capilar al intersticio. Reabsorción es al revés, ¿no? Del intersticio al seno, ¿no? Esta hemos visto la clase pasada. Entonces, esto está claro. Segundo, ¿ya? Recuerden
para que se den los fenómenos de absorción y reabsorción, repito, para que se den los fenómenos de absorción y reabsorción, ¿ya? Acuérdense de que tenemos la circulación capilar arterial y la circulación capilar venosa. ¿Se acuerdan del circuito sistémico pulmonar que les mandé a hacer la vez pasada? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿De dónde sale? ¿No? ¿Dónde empieza? Alveolo, capilar venoso pulmonar, venas pulmonares, alveolo izquierdo, ventrículo izquierdo, aorta, capilar arterial sistémico, la célula, de ahí regresa por el capilar venoso sistémico, grandes venas, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, ramas, capilares arteriales pulmonares, alveolo, y sigue el circuito. Ese mismo circuito forma parte de la nefrona. Entonces, cuando ustedes llegan, recuerden conmigo el circuito sistémico pulmonar que ya hemos repasado. Imagínense, del capilar arterial pulmonar, del capilar arterial sistémico, ¿a dónde pasa? A la célula, ¿cierto? Y de la célula, ¿a dónde pasa? Al capilar venoso pulmonar. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. A ver, para los que no se acuerdan y miran medio raro, vamos a prender la luz. A ver. ¿Se acuerdan, no? Esta era la célula. A este segmento que había, el capilar arterial sistémico. ¿Se acuerdan, no? Aquí estaba la célula. ¿Y aquí qué venía? El capilar venoso sistémico. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? Y de ahí seguía todo el circuito que ustedes ya saben, pues, ¿no? Que obviamente no lo vamos a explicar en esta clase, porque se supone que ustedes ya lo saben. Esta comunicación que ustedes ven ahí, que hay entre la parte arterial, obviamente capilar, y la parte venosa, obviamente capilar venosa, y la célula, es lo mismo que se da acá. Es lo mismo. Acá tiene la capilar, la parte capilar arterial, y aquí tiene la parte capilar venosa. Entonces, recuerden de que a lo largo de la nefrona siempre va a haber esta comunicación. Muy bien, entonces, para que no se pierdan más, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que más o menos nos podamos entender. ¿Por qué arteria llega a la célula del glomérulo? ¿Por la arteria aferente o eferente? Aferente. Entonces aquí les presento a la arteria aferente. ¿Está bien? Entonces la arteria aferente, ¿a dónde llega? Llega al glomérulo, ¿cierto? Entonces ahí es donde se produce el fenómeno de filtración, ¿no? Entonces, para que haya un adecuado fenómeno de filtración, acordémonos de las fuerzas de Frank estático. Filtración, ¿eh? ¿Cómo tiene que estar la presión hidrostática? ¿Aumentada o disminuida, profesor Pedro? Ya se olvidaron ya las fuerzas de estática. Karen, para que haya una adecuada filtración glomerular, ¿cómo tiene que estar la presión hidrostática? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Tiene que estar aumentada. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues les digo, tiene que seguir la secuencia de lo que estamos estudiando, si no, no nos vamos a entender. Si ustedes tienen bien claro las fuerzas de Frank estático que hemos visto y que les he dicho para que lo repasen, ya, nos vamos a entender, si no, estamos fregados. Entonces, muy bien, entonces, si las presiones hidrostáticas están aumentadas a este nivel, quiere decir que la filtración también va a estar aumentada, ¿no? Muy bien, entonces, doctora Karen, si yo tengo un gasto cardíaco adecuado y aumentado, ¿cómo está mi presión hidrostática? Aumentada. También aumentada, ¿no? Entonces, para que se den cuenta ustedes de que la presión hidrostática es directamente proporcional al gasto cardíaco y directamente proporcional a la filtración glomerular. Por ende, si yo tengo una disminución de la presión hidrostática, tengo una disminución del gasto cardíaco y tengo una disminución de la filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, es algo que no hay ciencia, es algo que ya ustedes tienen que saber ya por
por deducción. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este grafiquito lo que muestra es lo siguiente. Miren, puntual no nada. ¿Ya? Puntual. ¿Ya? Primero, de que a nivel glomerular existe una filtración de la creatinina, urea y sólido. A nivel glomerular, ¿no? Y a nivel también de la parte, ¿qué parte sería esto? ¿No? Acuérdense, ¿ya? Esta es la parte glomerular, no, esta es la cápsula del bobo, ¿ya? En el riñón tenemos una parte donde vamos a filtrar, que es a nivel glomerular. Tenemos una parte donde va a haber una reabsorción parcial de los solutos, que va a ser a nivel del túbulo proximal, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a tener también una parte donde va a haber una reabsorción completa de aminoácidos, glucosa. ¿Qué parte es esa? La parte del túbulo proximal, que vamos a ver a continuación. Y va a haber una parte que también se va a encargar de la secreción, ya sea de bicarbonato o de hidrogenio. ¿Dónde está eso? En el túbulo contorneado distal, ¿no? O la parte cortical proximal, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, a nivel del glomérulo se producen todos estos fenómenos. Vamos a tener filtración de la creatinina, vamos a tener reabsorción de solutos, vamos a tener reabsorción completa de aminoácidos y glucosa, y vamos a tener secreción de bicarbonato y ácido flávico. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la línea de evolutivo. Para los que todavía no se ubican y me miran con cara de sorprendido, ¿ya? Volvemos nuevamente a lo mismo, ¿eh? Tenemos la luz tubular, tenemos la célula, tenemos el intersticio y tenemos el capilar. ¿Estamos? Acuérdense de esta división, ¿no? Tenemos la luz tubular, ¿ya? Tenemos la célula que está en medio, tenemos el intersticio y tenemos el capilar. ¿Ya? Muy bien. Esa distribución ustedes tienen que tener, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, en la luz tubular, aquí vamos a tener agua, vamos a tener solutos, vamos a tener glucosa, en la luz tubular, en la luz. Si está en la luz, ¿a dónde tiene que llegar esto? Tiene que llegar a dónde? Al capilar o a la célula, ¿cierto? Muy bien. Si va a pasar de la luz a la célula, ¿cómo se llama este fenómeno? ¿Filtración o reabsorción? Reabsorción. Si va a pasar de la célula a la luz, ¿cómo se llama este fenómeno? ¿Filtración o reabsorción? Filtración. ¿Ya? ¿Estamos? Reabsorción, ¿qué significa? Que absorbe. Pues, ¿de dónde va a absorber? De la luz, ¿no? De repente este fenómeno, de repente esta palabra les confunde. ¿Ya? Cuando hablan de luz tubular, significa todo lo que pasa por el túbulo, todo lo que pasa por el túbulo o tiene que reabsorberse hacia la célula, ¿no? O tiene que filtrarse de la célula al túbulo. ¿Ya? Muy bien, entonces, acuérdense esta parte. Todo lo que está acá y pasa a la célula, reabsorción. Todo lo que está en la célula y pasa acá, filtración. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces, ¿me están siguiendo, no? ¿Me están siguiendo? Esta parte es importante que ustedes sepan para que entiendan cómo se producen los mecanismos de reabsorción y de filtración, mi estimado Pedro. Entonces, nuevamente, vamos a lo mismo, ¿ya? Todo lo que pasa de aquí por acá, filtración. Todo lo que pasa por aquí por acá, reabsorción. Muy bien. Esa reabsorción, o sea, todo lo que está acá y va a llegar a la sangre, ¿ya? Ese fenómeno de reabsorción puede darse por varios mecanismos.
ya sea por vía paracelular o por vía transcelular. ¿Qué significa eso? Por vía, o sea, va a haber solutos, va a haber elementos que van a atravesar directamente la célula a través de los espacios intercelulares. Pero va a haber solutos y va a haber sustancias que van a tener que pasar necesariamente por cotransportadores, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, ¿qué cotransportadores tenemos, no? Tenemos el cotransporte de sodio y glucosa, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tiene que entrar sodio para que entre glucosa, ¿no? Entonces, hay varios cotransportadores, por si acaso. Muy bien, entonces, estamos ahí, ¿no? ¿Me están siguiendo? ¿Ya? Entonces, estos solutos, vuelvo a repetir, pueden atravesar o pueden llegar al capilar o quedarse acá a través de dos fenómenos, o atravesando directamente a través de las uniones intercelulares o a través de la célula, a través del cotransportador. Eso se llama a través de la vía transcelular. Muy bien. Entonces, para que más o menos me puedan seguir, ¿ya? Esta imagen está más clara, ¿ya? Túbulo, célula, capilar, intercelular, ¿ya? Muy bien. Ok, entonces nuevamente, para que te produzca el fenómeno de reabsorción, o pasa directamente por las uniones o pasa a través de la célula, ¿ya? Muy bien, entonces, muy bien. Ahora, a nivel de todos los segmentos de la nefrona, ya sea a nivel de la parte proximal del túbulo, ya sea a través del asa de Henle, ya sea ascendente, descendente, ya sea a nivel del túbulo distal o túbulo colector, va a haber fenómenos de transporte. Los fenómenos, los tipos de transporte, Karen, son los mismos, no cambia, son los mismos. Lo que les estoy explicando ahorita es lo mismo, solamente que se va a producir más en algunos segmentos que en otros, nada más. Por ejemplo, este fenómeno de transporte activo secundario que les estoy mostrando acá, por ejemplo, ¿qué ven acá ustedes? De que la célula tubular, ojo, ya no estamos en el glomero, ¿verdad? En la parte del glomero, ¿qué está? La filtración, ¿no? A través de las fibras de Frank-Starling que hemos visto, ¿ya? Ojo, estamos hablando de la célula tubular. En la célula tubular, maestro Pedro, vamos a tener receptores, vamos a tener bombas de sodio-potasio, mi estimado amigo. Bombas de sodio-potasio que van a generar energía para que se pueda producir transporte. Entonces, mira, tenemos la bomba de sodio-potasio. ¿Qué va a hacer? Va a sacar 3 potasios y va a sacar 3 sodio y va a meter 2 potasios, ¿no? Eso genera energía. ¿Genera energía para qué? Esta es la membrana vasolateral y esta es la membrana luminal. No se confundan, luminal. Luminal viene de luz, acuérdense. Se llama luminal, ¿por qué? Porque luminal, porque es la membrana que está cercana a la luz tubular. ¿Ya? Entonces, recuerden que en la luz tubular yo les he comentado que tenemos solutos, tenemos sodio, tenemos potasio, tenemos cloro, tenemos magnesio, tenemos calcio, tenemos glucosa, tenemos aminoácidos. Muchos de esos solutos tienen que reabsorberse. ¿Pero cómo se van a reabsorber? Con el ATP, que va a producir esta bomba en la membrana vasolateral. Esa energía, Pedro, va a proporcionar el combustible para que estos canales puedan hacer su función. Por ejemplo, tenemos acá canales de glucosa, canales de sodio, canales de aminoácidos, tenemos. ¿Dónde? En la membrana luminal. Entonces quiere decir que gracias a este fenómeno, a esta energía, esa energía va a facilitar la entrada directa de glucosa, directa de sodio, ¿no? Estos son cotransportadores, por si acaso, son cotransportadores. Entonces,
ustedes se podrán dar cuenta de que tenemos un cotransportador de sodio-glucosa. Yo les puedo preguntar, ¿es el cotransportador sodio-glucosa qué favorece? La reabsorción de glucosa. Tenemos otros cotransportadores, sodio-aminoácidos. Se dan cuenta que para que se produzca la reabsorción de glucosa y aminoácidos, ¿qué necesitas? ATP. ¿Y qué necesitas? Sodio. ¿Estamos? Ya. Muy bien. Este fenómeno de transporte activo secundario, Pedro, se va a dar a nivel de toda la célula tubular, Pedro, tanto a nivel proximal, asa de Henle, ascendente, descendente. Solamente que, como ahorita vamos a ver, algunos en mayor proporción y otros en menor proporción. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a expoliar ahorita. La mayor reabsorción casi completa de glucosa y aminoácidos, ¿dónde se realiza acá? ¿En qué parte de la nefrona? ¿En el túbulo proximal, asa de Henle, o túbulo distal o colector? Proximal. Ese de cajón, hermano, ese de cajón. De cajón, Pedro. La mayor reabsorción, ese es punto de examen, hermano, ¿eh? Repite conmigo. La mayor, repite. Reabsorción de glucosa y aminoácidos se da en el túbulo proximal. Ya no te vas a olvidar. Ya. ¿Gracias a qué? Repito, ¿gracias a qué? Bien, gracias a al cotransporte. ¿Ya? Muy bien. Entonces quiere decir que este ejemplo de transporte activo secundario es el típico ejemplo del túbulo proximal. Es el típico ejemplo. Ahora, este mismo fenómeno también se produce, por ejemplo, en el túbulo contorneado distal, pero en menor proporción. Porque a nivel del distal lo que se va a absorber es más solutos, como lo vamos a ver más adelante. También se produce esto, pero en menor cuantía. La mayor absorción, Pedro, es en el proximal. Seguimos avanzando. La clase lo doy cada 400 años, ¿no? Muy bien. Pero, este es otro ejemplo de transporte activo. Este es un ejemplo de transporte activo de reabsorción, ¿cierto? ¿Dónde se da esto? En el proximal, ¿cierto? Hay otro ejemplo de transporte activo, Pedro, pero que te va a llevar a la secreción. Entonces, ojo, se llama transporte activo, ¿por qué? Utilizamos ATP. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué se llama secundario? Porque ese ATP va a estimular otros mecanismos, por eso secundario. Entonces, Pedro, el principal ejemplo de reabsorción, proximal. El principal ejemplo de secreción es a nivel del túbulo distal y parte proximal del túbulo colector, que lo vamos a ver más adelante. Es el ejemplo típico de secreción, también por transporte activo. ¿Ya? ¿Por qué secreción? Justamente el equilibrio ácido-base, ¿no? Yo les decía en la primera clase, ¿no? Cuando hablamos de equilibrio ácido-base, Pedro, nos referimos básicamente a dos componentes: o bicarbonato o ácido carbónico. ¿Sí o no? No hay más, hermano, no hay más. No hay más, hermano. No hay más, Pedro. Mire, tiene una moto por ahí. No hay moto, ¿no? No importa. Ahí vamos por acá. Un papel ahí, tiene por ahí. Pedro 2, Pedro 1. Pedro 3 por allá. Ya. Mira, escucha, no hay más, no hay más. Tenemos el alcohol, ¿no? Acabamos.
Cólera. ¿Qué molécula es esta? Ácido carbónico, ¿cierto? ¿Cuántas moléculas de hidrógeno hay ahí? ¿Cuántas moléculas de oxígeno? 3, ¿no? Entonces, acuérdense, tenemos una enzima. ¿Cuál es la enzima? La de está carbónica. ¿Está bien? La hidrasa carbónica es una enzima, ¿ya?, que va a convertir al ácido carbónico en bicarbonato o el bicarbonato en ácido carbónico, de acuerdo a las necesidades del organismo, amigo mío. Ustedes dirán, ¿cómo? Facilito. Por ejemplo, ¿de qué manera este ácido carbónico se convierte en bicarbonato? Si yo le quito una molécula de hidrógeno, ¿sí o no? Mira, si yo le quito a esto una molécula de hidrógeno más, es lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí o no? Y ahí, ¿eso cómo se llama? Bicarbonato. Y queda un hidrógeno libre, ¿sí o no? Entonces, aquí, para los que no me siguen, ácido carbónico y bicarbonato. Y ustedes dirán, doctor, ¿y eso qué diablos tiene que ver con el riñón? Les voy a explicar. En la parte distal y en la parte proximal del túbulo colector se produce lo que se llama secreción. Secreción. ¿Qué va a secretar? O secreta hidrogeniones o secreta bicarbonato. Ven por acá, mi estimado Pedro. A nivel distal también hay un fenómeno de transporte secundario. Igualito, ¿eh? La bomba de sodio potasio que ustedes ya conocen, pero que esta vez Pedro no va a activar los cotransportadores de glucosa y aminoácidos, sino va a activar el contratransporte de sodio y hidrógeno. Entonces, saca una molécula de hidrógeno y mete una molécula de sodio. Pero ¿cómo se da ese fenómeno, mi estimado Pedro? Vamos acá. Vamos acá. Por ejemplo, Pedro, si yo tengo mucho ácido carbónico, significa que tengo poco bicarbonato, ¿sí o no? ¿O no? Es lógico, ¿sí o no? Si yo tengo mucho bicarbonato, significa que tengo poco ácido carbónico, ¿sí o no? Lógico, ¿sí o no? Entonces, en base a eso, mi estimado Pedro, si yo tengo mucho ácido carbónico, ¿qué va a hacer el riñón? Secretar bicarbonato. No. ¿Ah? Si yo tengo mucho ácido carbónico, ¿qué va a hacer el riñón? ¿Reabsorber bicarbonatos? ¿Ah? Reabsorber bicarbonatos. Ya, muy bien, claro, porque tengo poco bicarbonato. Entonces, pero también, ¿qué va a hacer? Si tengo mucho ácido carbónico, ¿qué va a hacer? Excretar hidrogeniones, ¿sí o no? No tienen que memorizar nada. Utilicen su lógica. Si yo tengo mucho ácido carbónico, entonces mi riñón, ¿qué va a hacer? Excretar excretar hidrogeniones, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que el ácido carbónico va. Pero al mismo tiempo también va a reabsorber bicarbonato. ¿Se dan cuenta? De la misma manera, si yo tengo mucho ácido carbónico y poco bicarbonato, ¿qué va a hacer mi riñón? ¿Va a seguir excretando hidrogeniones? No va a excretar hidrogeniones. ¿Va a seguir reabsorbiendo bicarbonato? No va a reabsorber bicarbonato, ¿no? Va a ser al revés, ¿cierto? Va a absorber hidrogeniones. O en su defecto, si no puede absorberlo, porque el riñón no absorbe hidrogeniones, ¿sabes? En su defecto, ¿qué va a hacer? El bicarbonato lo va a transformar en ácido carbónico. Ese es el equilibrio. Si tengo mucho bicarbonato, lo transformo en ácido carbónico. Si tengo mucho ácido carbónico, lo transformo en bicarbonato. Y así ese es el equilibrio. ¿Y cómo lo hago?
¿De dónde creen que sale esta molécula? Esta mierda. Ahí sale. Secreta la luz tubular. De ahí sale esa molécula. Entonces, ahora, Pedro, no te distraigas. Si yo estoy en un estado de acidemia, quiere decir que tengo mucho ácido carbónico, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que voy a excretar hidrogeniones. ¿Y qué va a hacer mi enzima anhidrasa carbónica? Va a desdoblar este ácido carbónico también, ¿sí o no? Se convierte en hidrogenión y ácido carbónico y bicarbonato. ¿Te das cuenta? Entonces el riñón, hermano, tiene dos funciones, hermanos. O excreta hidrogeniones o absorbe bicarbonato. Nada más, hermano. Así de fácil. El riñón tiene dos funciones, ¿ah? Dos funciones. O secreta hidrogeniones, si hay mucha acidosis va a secretar hidrogeniones, ¿sí o no? A través del transporte activo, ¿no? O lo otro, absorbe bicarbonato. No hay más, hermano. No hay más. Así de fácil, ¿ya? Entonces, ¿dónde se produce la reabsorción completa de glucosa y aminoácidos? Túbulo proximal. Muy bien. Entonces, si ustedes recuerdan la nefrona, el túbulo proximal tiene una parte inicial y una parte final, ¿sí o no? La parte final, o sea, la mayor absorción de glucosa y aminoácidos se da en el 90% aproximadamente del túbulo proximal, en la parte inicial. Pero en la parte final del túbulo proximal, en la parte final y en la parte del asa descendente de Henle, se produce esto, es permeable al agua. ¿Qué significa eso? De que va a ser permeable al agua, ¿no? Entonces aquí tenemos el túbulo. ¿A dónde va a llegar? Al capilar, ¿no? Quiere decir que el túbulo, aquí que está en el medio, están las células, ¿no? Aquí está el túbulo, aquí está la célula tubular para llegar al capilar. ¿Qué fenómeno se está produciendo ahí? Fenómeno de reabsorción. ¿Qué está reabsorbiendo? Agua. Entonces, quiere decir, pero no se absorbe solutos, se absorbe agua. Entonces, hermano, de ahí nace una pregunta. Así, miran ese gráfico nomás, sin memorizar. ¿En qué segmento de la nefrona están las acuaporinas? No pienses, no le das nada. ¿Dónde están las acuaporinas? ¿Ah? Terminal. No miras acá la figura. Descendente. Oye, se absorbe agua, lo absorbe de las acuaporinas, pues. Entonces, si yo te pregunto, ¿dónde están los receptores de acuaporina? Están en la parte final del túbulo proximal y en la parte descendente de la asa de Henle. Ahí están las acuaporinas. En mayor cantidad. ¿Te das cuenta que no es necesario memorizar, hermano? ¿Ah? Entonces, las acuaporinas, ¿no?, van a favorecer a la absorción de agua, ¿no? Si ustedes son observadores, en la parte del asa de Henle descendente, ¿qué se produce? La absorción de agua. ¿Solutos? No. Pero esa asa de Henle tiene una parte ascendente también. Y ustedes fíjense, la parte ascendente es al revés. No absorbe agua, pero sí va a absorber solutos. Vamos a verlo acá. La parte fina. Ahí está. Ahí está, mi estimado Pedro. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Facilito. ¿En qué hay diferencia? El asa de Henle descendente y ascendente. Que uno absorbe agua y el otro no absorbe agua. Entonces, si uno absorbe agua, no absorbe solutos. Y si el otro no absorbe agua, se absorbe solutos. Facilito, no hay nada que memorizar.
¿Aquí habrá purpurinas, hermano? No. No hay purpurinas acá. ¿Ya? Pero sí tenemos transporte secundario, ¿sí o no? Aquí habrá cotransportadores de sodio, aquí habrá receptores de cloro, de calcio, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Sí, seguimos abajo. Entonces, ¿a qué lo claro, doctora? ¿Sí? Seguro, ¿ya? Entonces, ya estamos terminando de nefrología. Y tenemos, mira, ya hemos pasado el glomérulo, ya hemos pasado el túbulo proximal, ya hemos hablado del asa descendente, del asa ascendente. Ahora vamos a hablar de la parte final del túbulo distal, ¿ya? Y el túbulo colector. Estas dos porciones, ¿ya? Se tocan juntos. ¿Por qué? Por estas benditas células. Tenemos las células principales y las células intercaladas. Las principales, como ustedes pueden ver ahí, van a reabsorber sodio y agua, gracias a la hormona antidiurética, ¿no? Y también gracias a los aldosteronos van a secretar potasio. ¿Estamos? Repito, las células principales que hacen, secretan potasio y absorben sodio y agua, ¿no? ¿Aquí habrá purpurina? No. Aquí ADH, hormona antidiurética. Entonces, hermano, yo te preguntaría, ¿dónde están los receptores B1, B2 de la vasopresina? ¿En qué parte de la nefrona? ¿Ya? En el túbulo distal, final, porción final. Y de ahí también tenemos las células intercaladas, ¿ya? OPA, las principales, acuérdense, las principales, hormona antidiurética y aldosterona. Quiere decir que reabsorben sodio, reabsorben agua y eliminan potasio. Las intercaladas, ¿qué van a hacer? Lo que te decía, reabsorben bicarbonato y secretan hidrogeniados. Y eso va a ocurrir, ¿por qué, mi estimado amigo? De acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, mi estimado Pedro, si yo estoy en un estado de acidosis, ¿qué va a hacer el célula intercalada? ¿Ah? No, está bien, secretar. Y reabsorber bicarbonato, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Pero también, de acuerdo a las necesidades, pues mira, esto funciona de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Por eso les digo, las células intercaladas, tipo A o tipo B, se van a activar de acuerdo a las necesidades, profesor, ¿no? Si yo estoy en un estado de alcalosis, ¿qué van a hacer? Reabsorben. Así de fácil, hermano. O sea, no hay mucha ciencia, profesor. No hay mucha ciencia. Todo el floro que te mete, hermano, pues se resume en eso nomás. Ya, entonces acuérdense, el túbulo distal y el túbulo colector. Ya, acuérdense, ya. Ya, acuérdense. Ya. Esto es más del mismo. Esto es lo que hemos conversado, ¿no? Cómo se produce la reabsorción y la reabsorción tubular, ¿no? Para más o menos resumir un poco, chicos, ¿ah? Si ustedes son observadores, casi la mayor parte de formación de la orina, ¿dónde se da? En los túbulos, ¿no? En los túbulos, ¿no? En los túbulos, ¿no? Muy bien. Ahí les dejo, para que mis pupilos Gaby y Gallo no se sientan mal, ahí les he puesto unas laminitas que más o menos resumen lo que les he dicho al inicio, ¿no? Los tipos de transporte, cotransporte y contratransporte que hay a nivel de todas las células tubulares. Miren, ¿no tienen ustedes que hay un cotransportador? Soy glucosa. Lo que les decía, ¿sí o no? Para eso que necesitamos ATP, ¿sí o no? ¿Dónde estará este cotransportador en mayor cantidad, Pedro? ¿Ah? En todo el proceso, ¿no? Mira, tenemos cotransportadores de aminoácidos, mira. Tenemos un montón de cotransportadores. Tenemos más de 1000 cotransportadores. Mira, cotransportador de sodio, mira, intercambiador de sodio hidrogeniones, intercambiador de cloro,
Mira, acá está, mira, todo para acá, mira. Para acá, acá está. Ahí, ¿ya? Entonces, este grafiquito más o menos resume la distribución de los cotransportadores en diferentes segmentos. Hemos dicho que el asa ascendente gruesa, ascendente, ¿ah? No reabsorbe agua, pero sí absorbe Soluto. soluto. Entonces, miren, cotransportador, miren, cotransportador de sodio, cloro y potasio. ¿Te das cuenta? Ah, ¿te das cuenta, profesor? O sea, mira, el asa gruesa. En grasa gruesa, acuaporinas. ¿Por qué? Porque absorbe agua, ¿cierto? No absorbe solutos. Por eso que en grasa gruesa van a estar un montón de estos intercambiadores. ¿Por qué? Porque tienen que absorber solutos. Tiene que entrar sodio, ¿para qué? Para que entre potasio y para que entre 2 moléculas de cloro. Igual también tenemos el intercambiador de sodio hidrógeno, mira. Túbulo continuado distal, ¿no? Captación de cloro. Túbulo conector, acá está captación de sodio, ¿no? Pero este ya es menor cantidad, ¿ya? Muy bien, ya vamos terminando. Bueno, esto resume lo que hemos conversado. Esto resume lo que les decía, ¿no? El control ácido-base. El control ácido-base, ¿no? Todo ese grafiquito lo voy a resumir ahorita, ¿ya? Volvemos a lo mismo. Si estoy en un estado de acidosis, tengo muchos hidrogeniones, ¿cierto? Tengo muchos hidrogeniones, ¿ya? Por lo tanto, mi cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Convertirse en bicarbonato y eliminar hidrogeniones, ¿no? Y eso es lo que pasa acá. Ojo, esto ocurre de acuerdo a las necesidades, o sea, este es dinámico. Este es dinámico, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Por eso existe la palabra homeostasis. Se trata de mantener en equilibrio, ni mucho hidrógeno ni poco hidrógeno. Toda la homeostasis, chicos, se resume en una sola molécula, en una sola, no más hidrógeno, nada más. Nada más, sin hidrógeno, ¿no? Muy bien, como les digo, ¿ya? A ver, por ejemplo acá, vamos a ver la conversión, mira. Justamente lo que les decía, mira. Si yo necesito convertirme en ácido carbónico y a nivel tubular tengo bicarbonato, ¿quién va a intervenir ahí? La gasa carbónica, ¿cierto? La gasa carbónica va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues necesito un hidrogenio. Miren, según el hidrogenio, ¿no? Va a formar ácido carbónico, pero este ácido carbónico no puede entrar en forma de ácido carbónico directamente. Tiene que disociarse. Y al disociarse, HCO2 y agua. El CO2, ustedes saben que el CO2 es difusible, pasa directamente a la membrana. Y el otro, aquí tenemos una molécula de agua. ¿Cómo tiene que entrar esta molécula de agua a la célula? A través de la acuaporina. De tal manera que dentro de la célula se une el H2O más CO2. ¿Y qué forma? Ácido carbónico, que se vuelve a disociar nuevamente para dejar una molécula de hidrógeno y el bicarbonato sale solo. ¿Se dan cuenta? Y eso pasa de acuerdo a las necesidades del organismo. O sea, es un juego, chicos, es un juego, ¿sí? ¿No? Si tengo mucho, saco. Si tengo poco, reabsorbo. O sea, es un juego, hermano. Si tengo poco bicarbonato, me convierte en bicarbonato, pues. ¿Ya? Muy bien. Entonces, listo. Termina la clase. Muy bien. Está más claro, chicos, hermano. Está ya yendo, un hermano ya. Listo. Saquen una hojita.